La organización HRW acusó al régimen de Nicolás Maduro de usar la COVID-19 para reprimir a disidentes en Venezuela. La organización alertó que desde que se declaró el estado de excepción para combatir la pandemia a mediados de marzo, han detenido en forma arbitraria a periodistas, abogados de derechos humanos y opositores políticos que critican a la dictadura. La ONG Human Rights Watch denunció este viernes que el régimen de Nicolás Maduro ha utilizado las restricciones para frenar el coronavirus como una excusa para reprimir voces disidentes e intensificar su control férreo sobre la población. La organización alertó que desde que se declaró el estado de excepción para combatir la COVID-19 a mediados de marzo, las autoridades venezolanas han detenido en forma arbitraria periodistas, abogados de derechos humanos y opositores políticos que critican al régimen. El estado de excepción ha hecho que las fuerzas de seguridad y los grupos armados partidarios del régimen, que ya cuentan con un récord deplorable de torturas y ejecuciones extrajudiciales, sientan que tienen la facultad de reprimir con mayor ferocidad a los venezolanos, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. La organización advirtió que hay numerosos casos reportados desde el inicio del estado de excepción de personas acusadas de incitación al odio tras combatir información en las redes sociales en las que se cuestionaba funcionarios públicos o se criticaban políticas públicas. En la Venezuela de hoy, no es posible siquiera compartir un mensaje privado vía WhatsApp en el cual se critique a los incondicionales de Maduro sin temor a convertirse en objeto de persecución penal, resumió Vivanco. En julio, la oficina de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, observó que en el país hay un uso discrecional del estado de alarma. Los trabajadores de la prensa en Venezuela sufrieron 162 ataques en los primeros 6 meses del 2020 por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y de los colectivos, considerados como grupos parapoliciales por activistas de derechos humanos, informó este miércoles la oposición. En total, 85 de esos casos ocurrieron desde el 13 de marzo, cuando comenzó el estado de alarma decretado por Nicolás Maduro para frenar el COVID-19, denunció Humberto Prado, nombrado por el líder opositor Juan Guaidó como comisionado para los derechos humanos y atención a las víctimas. Violaciones a la libertad de expresión. Según explicó Prado en una conferencia y recoge un comunicado de su despacho, los trabajadores de la prensa han sido amedrentados, detenidos ilegalmente y sometidos a desapariciones forzadas, lo que incurre en una serie de violación de derechos fundamentales, principalmente contra el derecho de la libertad de expresión, entre otros. Por ello subrayó que al considerar el aumento de la política represiva del régimen contra los comunicadores, el temor de las víctimas a denunciar los hechos y la falta de medios independientes que divulguen las violaciones a la libertad de prensa, la comisión no descarta que el número de afectados sea mayor al reportado en este informe. Son alarmantes los altos niveles de impunidad que existen en el país, las agresiones y la violencia a las que recurren los atacantes y principalmente el papel cada vez más activo que tienen los líderes del régimen usurpador, quienes haciendo uso de las instituciones y medios de comunicación públicos han fomentado la persecución contra la libertad de prensa, dijo. Por otro lado, exministro chavista de Petróleo dice que Maduro llevó a Venezuela a la ruina. Rafael Ramírez, exministro de Petróleo venezolano, culpó en una entrevista con EFE a Nicolás Maduro y la persecución a la que lo sometió de la millonaria demanda que la empresa estadounidense Harvest Natural Resources interpuso contra él, finalmente retirada por falta de pruebas este miércoles. Ramírez, quien fue ministro y presidente de PDVSA durante 14 años con Hugo Chávez y posteriormente cerca de un año con Maduro, considera que el actual mandatario ha llevado al país a la ruina por su falta de conocimiento y por el nepotismo que aplica en los nombramientos de altos cargos sin experiencia para sectores que necesitan de experiencia y capacidad. Al concluir su labor al frente del Ministerio de Petróleo, fue nombrado representante permanente de Venezuela ante las Naciones Unidas hasta que Maduro y la empresa Harvest comenzaron lo que considera una cruzada en su contra.
Usted siempre ha defendido la transparencia de su gestión. ¿Cuál fue el motivo por el que el gobierno comenzó contra usted la persecución que denuncia? Su respuesta: yo estuve durante 14 años al lado del presidente Chávez como ministro de Petróleo, trabajando en su gobierno y manejé materias estratégicas y fundamentales, como es el petróleo. En Venezuela el petróleo lo es todo y eso lo podemos constatar hoy día cuando Maduro ha destruido la industria petrolera. La situación de penuria que estamos confrontando. Pero cuando muere el presidente Chávez, el país se polariza entre dos fuerzas, la extrema derecha y el madurismo, que se conformó como un nuevo polo de poder. Yo no estaba dispuesto a participar con lo que Maduro estaba haciendo con el país. Desde el 2014, siendo vicepresidente de Economía, le advertí que estaba dando un viraje hacia las medidas de derecha en el punto de vista económico y no estaba en general de acuerdo con la manera como estaba conduciendo el país. Ya se perfilaba como un gobierno autoritario, intransigente, y tuve que salir de PDVSA porque ellos así lo quisieron. Les advertí que el manejo de PDVSA no era sencillo, que requería de equipos con experticia, con conocimientos, y fueron desatendidas todas mis advertencias. Quería hacerse el control de PDVSA y cuando salí de Naciones Unidas, ya desvinculado del quehacer diario en la industria petrolera en el país, observaba lo que estaba sucediendo, la cantidad de errores que se estaban cometiendo y cómo el país se perfilaba a un escenario de confrontación extrema que nunca habíamos tenido, y las sanciones lo agravaban. Pero la crisis económica ya había comenzado en 2015. Está muy asociada con la destrucción de la industria petrolera en 2017. Una vez que agoté todas las instancias para manifestar mi preocupación, empecé a contar públicamente todo lo que está pasando. Y el gobierno no aceptó eso. A partir de ahí se ha desatado contra mí una de las campañas de linchamiento moral más feroces que existen en el país. Tengo el agravante que es desde los dos extremos, tanto desde la extrema derecha, que ven en mí el ministro de Chávez, como desde el gobierno de Maduro, que ve en mí el chivo expiatorio para su desastre. Yo me he mantenido opinando, trabajando, criticando lo que considero que tengo que criticar y tratando de defenderme de esos ataques, que son desproporcionados. En el marco de ese ataque surge la demanda de Harvest en contra mía. Era una empresa norteamericana que estaba en el país, Venezuela, y finalmente cesó sus operaciones. Y me pusieron una demanda temeraria culpándome de sus fracasos gerenciales y de que yo había solicitado sobornos en todo este tema. Cuando ellos introducen su demanda, yo estaba en situación de exiliado. Abandoné Estados Unidos el 4 de agosto de 2017 y no pude regresar a mi país porque ya estaba amenazado de cárcel por Maduro. Ya me tenía sentenciado como un preso político, tal vez morir y de ahí a la tumba. Y tuve que salir en ese espacio. Harvest me demanda y como no pude atender el juicio, la juez me impone una multa de 1,400 millones de dólares. Cuando me entero, me hago parte del proceso. Le digo al tribunal que eso es mentira, que son falsedades y que me voy a defender y comienzo el proceso. Yo pensaba que como en Estados Unidos hay un Estado de Derecho, iba a actuar y eso fue lo que hice. Cumplimos todo lo que estableció en el tribunal, incluso Harvest contrató una empresa de investigación para que buscaran dónde estaba mi fortuna, pero es que no existe. Entonces, ¿cómo te pueden destruir una reputación, un nombre por razones políticas, abusando en el caso de Maduro de sus investiduras? El jefe de Estado junto al fiscal y al Poder Judicial acudí a todo lo que me solicitó y no se me encontró nada en sus investigaciones y para todos quedó claro que estaban actuando en base a mentiras, en base a alegatos que no tenían ningún sustento y el día 26 de agosto de 2020 ellos mismos renunciaron a continuar la demanda. Nosotros íbamos a un juicio, que era lo que yo quería, estaba listo para ese juicio, en el que no iban a poder demostrar ninguna de las falsas acusaciones en mi contra, y se concreta esa decisión. Se cancela el proceso. Yo no estoy acusado en el exterior, no tengo ninguna acusación. Mi único problema es con Venezuela y tiene una clara motivación política. Maduro tiene conmigo una vendetta personal y si me agarra, me encierra sin el debido proceso y sin nada.
Ya me lo advirtieron algunos militares que me decían que no volviera a Venezuela, que la orden estaba dada porque Maduro temía que yo fuera una figura que le hiciera contrapeso. ¿Había intereses personales en el interior del gobierno para que se procediera de esa manera? ¿Me puede dar nombre? Tan pronto yo salí de PDVSA en el año 2014, Maduro comenzó a poner en la junta directiva personas de su más absoluta confianza, pero sin ningún tipo de experiencia en el área. Por ejemplo, puso de vicepresidente a Eric Malpica, que era el administrador de la Cancillería y es su sobrino político, de tal manera que él quería rodearse de su gente, pero el gobierno, y sobre todo el área petrolera, es un tema que necesita experiencia, conocimiento y asertividad. Y eso fracasó. Ellos le pudieron tomar el control de los ingresos petroleros, pero acabaron con ellos. Ahora es evidente que PDVSA está produciendo tan solo 300.000 barriles diarios de petróleo y yo dejé la producción en 3 millones. Esos son números que no se pueden ocultar, porque cuando tú ingresas al fisco nacional 100.000 millones de dólares, al país le va bien, como le fue con Chávez. Pero cuando acabas con la producción petrolera, como ahora, que estamos en los mismos niveles de producción que en 1930, cuando estaba empezando nuestra industria petrolera, esto es una consecuencia directa de lo que ha sido la acción directa del gobierno sobre PDVSA.